Hola, ¿qué tal, estimados colegas? Felicidades por estar realizando el primer Congreso Marista de Educación con el tema de Educación y Ciudadanía. Soy Frida Díaz Barriga Arceo, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y me voy a permitir compartir con ustedes una breve exposición sobre la relación entre lo que es la enseñanza y la cognición situada con el enfoque de aprender sirviendo. Quisiera partir de una serie de premisas. En primer lugar, que educar en los enfoques de enseñanza situada y aprender sirviendo implica participar en la construcción activa de un mundo más solidario, inclusivo y justo. Partir también de que el aprendizaje no solo es un acto de adquisición de un saber, sino ante todo es experiencia y ocurre en un contexto cultural e histórico. Y como ustedes ven, una imagen dice más que 1000 palabras. Podemos ver la gran desigualdad y diversidad social y humana en la que transcurre el acto educativo en nuestro contexto social. De hecho, en nuestro país podemos decir que la calidad de la educación pública que se ofrece a niños y jóvenes es completamente desigual. Ahora bien, estos enfoques parten de una crítica muy importante al conocimiento escolarizado, como este es planteado de una manera habitual, porque está centrado en contenidos declarativos, es memorístico, porque promueve la ruptura de la teoría y la práctica, resulta poco motivante para los estudiantes, no conduce a aprendizaje significativo, al mismo tiempo es poco útil, se encuentra descontextualizado de la realidad circundante para el aprendiz, se evalúa básicamente conocimiento inerte y se tiende a la estandarización. A pesar de que se dice que estamos en una etapa en la que el currículo se centra en el aprendizaje y en el estudiante, realmente se sigue centrado en el contenido, pero desde la perspectiva de aprender sirviendo y de los enfoques de la cognición situada, lo que preocupa como foco principal es la poca relevancia social, cultural y personal que llega a tener el conocimiento escolarizado. Es decir, el vínculo entre la escuela y la vida es un vínculo endeble. Vamos a ver que existe una diversidad de enfoques que abogan por ese aprendizaje situado y la mayoría de ellos se ubican en perspectivas de corte sociocultural y experiencial a los procesos educativos. Menciono aquí rápida y brevemente algunos de esos enfoques. El constructivismo sociocultural y por ende la cognición y enseñanza situada, el enfoque del aprendizaje experiencial, la idea de una enseñanza orientada por la práctica reflexiva, diversos modelos de aprendizaje cooperativo y comunidades de práctica, el cambio en la cultura de la evaluación a través de acercarnos a una evaluación más auténtica, más comprensiva y por supuesto la comprensión de la persona que aprende a través de tratar de desvelar su identidad narrativa considerando los planos tanto intra como intersubjetivo. Podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de los autores que han contribuido a conformar estos enfoques educativos. En realidad son pues una diversidad de autores, diferentes momentos, diferentes entornos y contextos. Es imposible mencionarlos a todos, pero hablaré de algunos de ellos. En primer lugar, pues quisiera hacer un recorrido por el pensamiento de John Dewey, porque la mayoría de los autores de orientación sociocultural, las personas que han escrito sobre cognición situada y aquellos que trabajan el enfoque de aprender sirviendo, siempre refieren a este texto, al de experiencia y educación, y a la importancia del enfoque experiencial que parte del precepto de aprender haciendo. Es una educación que está centrada en el alumno, en el niño, y no en el currículo per se, no en la materia, no en la disciplina. Plantea sobre todo que la escuela debe enseñar a pensar, que nos tiene que formar para una sociedad democrática y justa,
Y probablemente como un reconocimiento al pensamiento de Dewey en nuestro contexto, quisiera mencionar el dato de que él es nombrado doctor honoris causa por la UNAM en el año de 1951. Aquí encontramos otros 3 autores, cada uno de ellos nos permitiría hablar, bueno, varias horas sobre su trayectoria y sus aportaciones. Todos ellos siguen de alguna manera la línea de pensamiento de Dewey y también son autores que suelen ser citados en estos textos que nos hablan y que van conformando la visión de cognición situada y aprender sirviendo. Entre ellos Langdell, quien desarrolla el método de casos, Kilpatrick, que trabaja lo que es el método de proyectos, y de manera singular Donald Schoen, autor que trabaja lo que es la formación de los profesionales desde la perspectiva del práctico reflexivo. Él habla de la importancia de la reflexión en y sobre la acción, y ese va a ser un concepto fundamental que va a ser recuperado en el enfoque de aprender sirviendo. Aquí rápidamente comparto con ustedes uno de los que se considera un texto fundamental donde ya se utiliza propiamente el concepto de cognición situada hacia el año de 1989 y entonces se plantea la importancia que tiene el contexto social en el aprendizaje, la importancia de la formación para participar en una comunidad de práctica, la necesidad de formar mediante actividades auténticas y de generar una participación muy activa de los educandos en el contexto social real donde ocurren los eventos más importantes de la vida. Veremos también que este concepto de prácticas educativas auténticas, que va a ser recuperado también en el enfoque de aprender sirviendo, implica que no solo vamos a valorar el logro académico, el desempeño, el nivel de saber que las personas tienen, sino nos tiene que importar mucho el grado de relevancia cultural de las actividades en las que participa el estudiante, así como el tipo y nivel de actividad social que dichas prácticas con autenticidad promueven. Y bueno, cómo no mencionar a Paulo Freire. Paulo Freire, y en particular en el caso del enfoque de aprender sirviendo, va a ser un referente ineludible, ¿verdad? Las ideas de Freire sobre una pedagogía liberadora, la enseñanza que genera una conciencia crítica, el aprendizaje basado en la praxis, orientado hacia la autonomía, el método de la palabra generadora, van a ser referentes centrales para ir conformando lo que después vamos a denominar enfoque de aprender sirviendo, y en particular a mí me parece muy sensible esa frase que él plantea: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Esto va a generar una ruptura con las miradas asistencialistas o extensionistas prevalecientes cuando se acercan los educadores a la comunidad. Encontramos aquí en esta imagen una diversidad de modelos curriculares e instruccionales que podemos decir son parte de esto que se llama los enfoques experienciales y situados. Podríamos decir que todos ellos se caracterizan como enfoques de indagación. Indagación no solo en el sentido científico de la indagación, claro, en el sentido científico de la indagación, pero más allá en una indagación que se acerca a la realidad social y busca su transformación. Podemos hablar del enfoque de proyectos, del método de casos, del aprendizaje basado en problemas, de la formación en escenarios prácticos, de la participación tutelada en comunidades de investigación. Ya habíamos mencionado una serie de modelos de aprendizaje cooperativo y recíproco, la importancia de la evaluación auténtica, pero de manera singular el enfoque a aprender sirviendo en la comunidad, no solo porque es el tema sobre el que estamos hablando, sino porque desde la perspectiva de diversos autores, realmente es el enfoque o el modelo curricular que más sentido le da a esta mirada de enseñanza situada y a esta mirada de una educación centrada en la formación de la persona y del ciudadano. ¿Cómo plantear
la explicación de lo que es el enfoque Aprender Sirviendo de manera breve. Bueno, en realidad me parece complejo, pero intenté hacerlo a través de este mapa conceptual que me permito compartir con ustedes. He tratado de integrar aquellos aspectos que me parecen centrales para entender lo que es el enfoque. Primero, comentar que es un enfoque educativo experiencial que forma parte precisamente de estos enfoques que podemos identificar como enfoques propios de la cognición y la enseñanza situada, y que es un enfoque que tiene la particularidad de vincular el currículo académico con una serie de proyectos en los que se presta un servicio en la comunidad. ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que se busca en el enfoque Aprender Sirviendo? Bueno, pues el facultamiento de los actores de la educación, ¿verdad? Por un lado, los estudiantes a través de ese currículo académico que va a convertirse en un conocimiento en la acción para la responsabilidad social y que se va a desarrollar en escenarios reales. También, por supuesto, para las personas que participan en la comunidad y que van a entrar en interacción con los estudiantes, pero también para los profesores, porque para los profesores es la oportunidad no solo de enseñar, sino también de aprender a través de esa singularidad y complejidad que representa todo proyecto humano. La finalidad última, bueno, pues es la reconstrucción social, el cambio de las estructuras sociales, el ir hacia una sociedad que sea más justa, que sea más igualitaria, donde se respeten los derechos de las personas, a escenarios sociales donde exista mucha más inclusión que la que tenemos hoy en día. Y quisiera compartir también que el enfoque educativo del Aprender Sirviendo tiene una serie de componentes clave. Si alguno de ellos no estuviera presente, pues creo que tendríamos que pensar que probablemente estamos ante un proyecto educativo interesante, pero no necesariamente es Aprender Sirviendo. Por un lado, se requiere que la experiencia educativa sea una experiencia auténtica en los términos que lo había yo antes mencionado y que ocurra en esos escenarios reales, ¿verdad? Donde los alumnos se están formando en y para la vida, realizando aquellas actividades que van a ser las que les permitan ser profesionales competentes. El enfoque tiene que ser un enfoque orientado a la responsabilidad social. No se trata simplemente de esas estancias cortas donde las personas van a mostrar pues una cierta solidaridad haciendo donaciones o mostrando acciones más bien de carácter caritativo, mucho menos de carácter asistencialista, menos aún con esas miradas de extensión, sino que aquí se va a buscar otorgar voz y participación activa tanto al estudiante para que realmente pueda formarse como una persona competente en el ejercicio social de la profesión, pero también a la comunidad. Se va a buscar siempre promover la autogestión de la comunidad que participa en los proyectos y lograr que la problemática o las situaciones que se atienden a través de los proyectos de Aprender Sirviendo realmente respondan a necesidades, intereses y problemáticas identificados en y por la propia comunidad. Quisiera decir que esta premisa de dar voz al sujeto de la educación es una premisa sumamente importante en el enfoque de Aprender Sirviendo. No obstante, pues representa una serie de situaciones que implican la complejidad humana que ocurre cuando estamos en esos escenarios reales intentando llevar a la práctica un proyecto. Por un lado, tenemos que reconocer que son proyectos que van a cubrir esas tres cualidades que menciona Donald Schoen sobre aquellos proyectos en los que realmente nos vamos a formar como profesionales competentes. La complejidad, la singularidad y el conflicto de valores. Entonces, por lo general, todos los proyectos de Aprender Sirviendo implican aprender a negociar en torno al conflicto y al reconocimiento de la diversidad y de la inequidad existente en nuestra sociedad. Por supuesto que van a aparecer y tenemos que resolver o por lo menos tener claras una serie de tensiones entre las visiones de vida, ya sea locales, nacionales o globales,
incluso de los propios estudiantes y los docentes frente a la comunidad o frente a otras instancias sociales u organizaciones que pudieran tener injerencia en la experiencia de aprender sirviendo que se está realizando. Muchas veces se pregunta qué es lo que está en el centro del proyecto, la escuela o la comunidad. Me parece que es difícil plantear como una dicotomía esta situación porque por un lado la universidad o el centro educativo desde el cual se plantea el proyecto de aprender sirviendo pues tiene que cubrir una serie de metas y de propósitos formativos, tiene que haber un vínculo como ya se decía con el currículum, pero al mismo tiempo también tiene que orientarse a una serie de perspectivas, de intereses y de necesidades en la propia comunidad. Entonces ahí también se impone un proceso de diálogo, de interlocución, de negociación y de toma de decisiones al respecto. Otro de los puntos que hay que decidir es si estamos planteando en un currículo por competencias, un currículum que nos habla de saberes o un currículum que nos enfrenta a situaciones problemas. Considero que una sana discusión de estos tres conceptos y un adecuado equilibrio nos permitiría llegar a mejores proyectos de aprender sirviendo, pero pensando siempre en lo que antes se decía, cuál es el sentido último del enfoque aprender sirviendo y qué es lo que esperamos que se desarrolle en los estudiantes. Pues competencias para una ciudadanía activa, competencias para desenvolverse con responsabilidad social, con una ética propia de la profesión, pero también con la posibilidad de coadyuvar a la solución de importantes problemas sociales propios del campo profesional en el que ellos se han formado. Por otro lado, y eso me parece que no es siempre sencillo, hay que descolonizar el saber y la práctica, porque muchas veces podemos llegar con la idea de que nuestro conocimiento desde la universidad, las teorías que poseemos, el saber institucionalizado, va por delante y tiene que transformar o cambiar, muchas veces de manera unidireccional, los saberes en la comunidad. Creo que esta es una de las tendencias más habituales en las experiencias que se hacen en los escenarios profesionales y sociales y es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar continuamente. Pensar que los proyectos de service learning o de aprendizaje orientado a lo que es el servicio en la comunidad, como lo conocemos en nuestro contexto de habla hispana, tienen como foco principal la emancipación social y ese sentido de trabajo colaborativo, de dialogicidad, de trabajo en comunidad. Y finalmente, bueno, reiterar que es importante no caer en miradas asistencialistas ni en miradas donde simple y sencillamente vamos a seguir reiterando y aceptando o naturalizando la desigualdad social. Aquí en estas imágenes simplemente comparto algunos de los proyectos que me parecen muy interesantes en los que, por ejemplo, mujeres indígenas de la tercera edad pues participan en programas radiofónicos donde se habla de su cultura, de sus necesidades, de su condición de género y son proyectos que han sido muy sensibles para lograr la comprensión y la aceptación y la emancipación precisamente de estos grupos humanos. Quisiera ya para finalizar, pues hacer un reconocimiento a las universidades maristas que están trabajando desde el enfoque de aprender sirviendo. Simple y sencillamente tengo muy claro que el lema de la universidad, ser para servir, pues implica que en el corazón del proyecto educativo y de la institución está este sentido. En particular, yo he tenido cercanía con los colegas de la Universidad Marista de Mérida, mi reconocimiento muy grande en particular a la doctora Diana Pacheco Pinzón y a la doctora María Luisa Islas. Con ellas he podido trabajar cercanamente lo que implica la construcción de la ciudadanía juvenil, la responsabilidad social universitaria, la experiencia de participación de los estudiantes mientras se forman en aras de la justicia social, una diversidad de acciones formativas curriculares que considero que deberían ser el común denominador de muchos de los proyectos educativos en la Universidad Mexicana y el desarrollo de la agencia y el pensamiento crítico. Me parece que existe suficiente investigación tanto en el ámbito nacional, latinoamericano, iberoamericano, anglosajón,
como para poder concluir que ese desarrollo de la agencia, el pensamiento crítico y la participación para la inclusión educativa y social son dos de los grandes logros que tenemos cuando estos programas de aprender sirviendo se llevan a la práctica con base en las premisas y en las mejores condiciones que hemos mencionado. Dejo a ustedes también, por si fuera de su interés, el texto base en el que he preparado esta sencilla charla, en el que he desarrollado un capítulo precisamente sobre el tema del enfoque de aprender sirviendo. Y muchas gracias a ustedes por su amable escucha.